Oración de Esdras. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esdras 9, 13 y 14. Lectura bíblica. Esdras 9 del 1 al 15. Concepto clave. Dios es fiel y justo. En su palabra nos manda a no unirnos en yugo desigual, es decir, con hombres o mujeres que no son hijos de Dios, que no lo conocen, porque ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas o el Hijo de Dios con los incrédulos? Debemos tener mucho cuidado, porque la comunión con el mundo nos llevará al pecado. La unión con ellos nos llevará a adorar a otros dioses. Dios es fiel, y su misericordia va más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, es justo y las consecuencias del pecado quedan. Si nos unimos en yugo desigual, estamos desobedeciendo a Dios, y esto nos llevará a alejarnos de Él. Introducción. Luego del cautiverio, el pueblo se estableció en la tierra de Judá y se organizaron como uno solo para reconstruir la ciudad y el templo. Ahora el pueblo tenía un corazón agradecido y buscaba adorar a Dios conforme a su ley. Esdras, quien era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Fue reconocido por el rey de Persia como un siervo de Dios, por lo cual le encomendó usar la sabiduría que Dios le había dado para nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de Dios, para que gobiernen al pueblo y enseñen la ley a todo el que no la conozca. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que Esdras se presentó delante de Dios en oración, con el corazón cargado por un pueblo que, habiendo salido del cautiverio, habían desobedecido nuevamente a Dios. Ellos se habían unido en yugo desigual con los pueblos paganos que habitaban en la tierra de Jerusalén. Esdras se humilló delante de Dios, porque reconocía el amor y el favor de Dios al librarlos del cautiverio y darles libertad en medio del dominio de Persia. Sin embargo, se afligía por el pecado del pueblo y clamaba a Dios por lo que estaba ocurriendo. Tal como había sucedido antes del cautiverio bajo los asirios y babilonios, el liderazgo espiritual pecó junto con el pueblo. La razón del mandamiento de Dios era mantener puro al pueblo. Desde el principio se advirtió a Israel que no hiciera pacto con las naciones, lo que resultaría en matrimonios mixtos e inevitablemente en culto a dioses paganos. En gran medida fue la continua infracción que los llevó al exilio de 70 años del que acababan de regresar. Esdras descubrió que había vuelto a suceder y llamó a un arrepentimiento inmediato. Ni la ira de Dios en el exilio a Babilonia, ni la gracia de Dios en el retorno eran suficientes para que este pueblo se detenga y se aparte del pecado. En contraste con los que habían participado en los matrimonios mixtos, habían aquellos que consideraban estos matrimonios como una desobediencia y temían grandemente que el juicio del Señor cayera otra vez sobre ellos. Esdras esperaba la reunión del pueblo para el sacrificio, ya que habría de seguro una oración pública. Esdras, lamentándose, hizo un esfuerzo por llevar al pueblo al arrepentimiento. Conclusión.
Vemos en la historia de hoy que como hijos de Dios dependemos absolutamente de Él, que separados de Él nada podemos hacer y lejos de su mano nos dejaremos engañar por las corrientes de este mundo. El yugo desigual es una desobediencia a Dios y siempre nos llevará al pecado y a alejarnos de Dios. Así que aprendamos a escuchar la voz de Dios y obedecerle, a no caer en pecado y aferrarnos de su mano todos los días de nuestra vida. Dios es fiel y justo, así que vivamos para su gloria y honra, sin tomar la gracia como excusa para el pecado. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo el pueblo había desobedecido nuevamente a Dios? ¿Ellos se habían unido en yugo desigual con los pueblos paganos? ¿Ellos robaron los tesoros del templo? ¿Ellos dejaron de creer en Dios? Desde el principio no se advirtió a Israel que no hiciera pacto con las naciones. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál fue la continua infracción que llevó al pueblo al exilio de 70 años del que acababan de regresar? ¿No tener un gran ejército? ¿No tener suficientes sacerdotes? ¿Los matrimonios mixtos que llevaron inevitablemente al culto a dioses paganos? Esdras, lamentándose, hizo un esfuerzo por llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, perdóname por mis pecados hacia ti. Perdóname, Señor, porque constantemente me dejo engañar y llevar por las corrientes de este mundo. Mi Dios, no me sueltes. Permíteme permanecer aferrado de tu mano, que mi corazón no busque lo que este mundo ofrece. Señor mi Dios, yo te pido que tengas misericordia de mí y que mi vida te pueda ser agradable. Señor, guíame y fortaléceme en el nombre de Cristo Jesús. Amén.